aplicó a la convocatoria y la gran noticia es que fueron seleccionadas. Entonces, ¡oh, bravo! Esa es una gran noticia porque, pues es o sea, dentro de las... Ya estamos, Elvis. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda actividad conmemorativa en el marco de los 23 años de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Bueno, hoy tenemos como actividad un diálogo con jóvenes, políticas para la atención de la juventud indígena en el contexto actual. Bueno, en ese sentido, nuestra primera actividad es una intención espiritual, una convocación para previo a iniciar nuestras actividades. Entonces, la va a hacer la compañera Lisbeth y más adelante ya vamos con las presentaciones de cada una de las hermanas que están en este espacio. Adelante, Lisbeth. Amari, bienvenidas, gracias. Bueno, pues si alguna tiene algún elemento que quiera mostrar, adelante. Gracias, Fabi, por el fueguito. Y bueno, solamente agradecer mucho a nuestras ancestras, a nuestras abuelas, que han tenido toda una historia de lucha para que nosotras hoy jóvenes podamos estar aquí compartiendo la palabra y también poner en la intención que nosotras podamos continuar el camino para las niñas que vienen, para las infancias, y que, bueno, que lo que hoy compartamos, la palabra que hoy compartamos, pues nos anime a seguir caminando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí dejamos como la intención espiritual para que podamos dar inicio bien a nuestras actividades, ¿no? Y bueno, y como jóvenes, pues seguimos como esa enseñanza de parte de las abuelas, las ancestras y las compañeras de CONAVI. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Ahorita lo que vamos a hacer es una presentación personal de cada una de nuestras compañeras. De manera breve van a decir su nombre, su edad, de qué pueblo son, de qué organización son. Y bueno, en este caso, pues hay compañeras que son del Consejo de Mayoras, porque en este sentido del trabajo intergeneracional que tenemos en CONAMI, pues las jóvenes no vamos caminando de la mano junto con las mayoras. Entonces, en ese sentido, pues primero le quiero dar la palabra a Fabi y a Patti para que se presente y después las compañeras para que tengan claridad el orden de quiénes son de qué comisión, ¿no? En ese sentido. Entonces, Fabi, comenzamos contigo, después Patti y después las compañeras. Panoltic, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos los que nos escuchan a través de este espacio virtual. Pues mi nombre es Fabiola del Jurado Mendoza, yo soy nahua, originaria de Tepoztlán, Morelos, y soy parte del Consejo de Mayoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes la palabra, sobre todo acompañada de este grupo de jóvenes que son una parte importante también de nuestra organización. Muchas gracias y vamos a estar aquí acompañando y escuchándolas también a todas ustedes. Hola a todas. Nare Chuskuski, Yamenet. Me da mucho gusto saludarlas. Soy Patti Torres Sandoval, tengo 34 años, soy purépecha y bueno, fui integrante de la Comisión de Niñez y Juventud. Ahora estoy acompañando. También fui parte de la Coordinación General de la CONAMI y ahorita
junto con Fabi y otras compañeras estamos como parte del Consejo de Mayoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Pati, gracias, Fabiola. De las jóvenes, ¿quién le gustaría empezar? No hay como orden de prioridad, nada más comenten de qué región son, norte, sur o centro. Adri, adelante. Malukchinikin titulaklesh, Incabae Adriana Wesh González, hashtag Maquingol, Yaniken Guayetahuetelesh. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Wesh González. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Les agradezco la invitación. Yo soy parte de la región sur de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, CONAMI, y la organización base en la que estoy colaborando es la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo, que nos ubicamos en Felipe Carrillo Puerto. Entonces es un gustazo poder verlas, poder compartir con ustedes este espacio y sobre todo con nuestras mayoras. Liz, y después Eli. Primero Liz. Dejo abrazo a Matuju Lisbeth Hernández Cruz. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Lisbeth Hernández Cruz. Yo soy ñañú de la región centro del colectivo Yehoa. Un gusto estar aquí. Lioshiketa Cotolik, Javi Elia Hernández y que Montalda Sotzle. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Elia Margarita Hernández. Tengo 24 años, Tzotzil, de Sinacantán, Chiapas. Formo parte de la región sur de CONAMI. ¿Quién quiere continuar? Dulce. Maluchininquín, muy buenas tardes. Dulce Pat, los saludos desde territorio maya del estado de Quintana Roo. Un abrazo a todas las hermanas que pues el día de hoy nos estamos viendo y vamos a conversar. Yo creo que muchos temas que también pues que nos están moviendo a nosotras las juventudes. Un abrazo. Gracias, Dulce. Viridiana, Elvira. Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Breña Segura, tengo 15 años y provengo del Estado de México, municipio de Santiago Tianquistenco, y soy de la cultura náhuatl. Gracias, Viri. Elvis. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por este espacio también para poder conversar con nuestras hermanas jóvenes de las diferentes partes del país. Yo soy Elvira Pablo, soy del pueblo indígena Ayuk, de Oaxaca. Anteriormente estuve en el comité político de la Comisión de Niñez y Juventud del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, del cual CONAMI forma parte, representación de CONAMI, y ahora actualmente pues Adriana Wesh es quien nos está representando en ese espacio con CONAMI. Entonces pues un gusto y un privilegio estar acá y pues eso, no sé. Adri, no sé si alguien más quiere falte. Pues ya hicimos todas las presentaciones. Bueno, gracias, hermanas. Les voy a explicar un poco la dinámica. Primero, en este sentido, Fabiola y Pati van a poner el contexto, van a compartir cuál fue el contexto que dio origen a lo que es ahorita la actual Comisión de Niñez y Juventud que hay en CONAMI, que mucho tiene que ver con la relación internacional que se tiene con el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, donde CONAMI es fundadora, y bueno, y es Región México, y bueno, esa es como la primera parte, y después va a haber como 3 apartados con preguntas que previamente se les hicieron llegar, y bueno, pues igual comentarles esta cuestión de
tomar en cuenta pues el tiempo, que son 5 minutos de participación para que todos nos podamos escuchar. Bueno, y tener los micrófonos desactivados cuando esté hablando una compañera por esta cuestión de la interferencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, primero le doy la palabra a Fabi para precisamente este apartado que nos contextualice, pues, de dónde viene esta cuestión, bueno, la Comisión de Niñez y Juventud que tenemos actualmente. Adelante, Fabi, gracias. Claro que sí. Bueno, nuevamente comento que me da muchísimo gusto poder estar rodeada de todas ustedes, que son pues la nueva generación, ¿no? Faltan otras compañeras también jóvenes de otros estados que son parte de esta Comisión de Niñez y Juventud de CONAMI, y voy a comentarles cómo fue que se origina esta comisión. Debo decir que en la CONAMI siempre habían participado las hermanas junto con sus hijas. En ese momento que yo me integro a la CONAMI, recuerdo muy bien a Patti Torres, que siempre acompañaba a su mamá, pero también me acuerdo mucho de la compañera Angelina, que era de la organización Fotsi Ñañú, según recuerdo, y ellas eran dos de las jóvenes que llegaban. Yo en ese momento también era parte de la Comisión de Juventud, que no se nombraba como tal, porque además muchas de las hermanas pues llegaban con sus hijos y con sus hijas, y estaban escuchando ahí junto a todas nosotras lo que se debatía. Yo me integro en el 2003 a la CONAMI y en ese momento no había como tal, les digo, esta Comisión de Niñez y Juventud. Es hasta mucho después que se va a conformar esta comisión. En el 2004 estaban los preparativos para el 4º encuentro continental que se iba a realizar en Perú, y recuerdo que Marta me dice que había un apoyo de parte de UNICEF para que una joven se integrara al 4º encuentro continental, porque en ese momento no iba como una comisión de juventud. Entonces, en ese año yo fui como joven a participar a nombre de CONAMI al 4º encuentro continental de mujeres indígenas de las Américas. Luego de eso, bueno, ya en el ECMIA había participación de jóvenes que también llegaban con sus mamás, llegaban pues con las compañeras, ¿no? Porque las mujeres, tanto del enlace como del ECMIA, no podíamos dejar pues a nuestras hijas de pronto, y iban acompañándonos a todas nosotras. Entonces, eso fue como la primera experiencia que yo miro de participación de la juventud en el programa del ECMI. En ese momento tampoco había una mesa de trabajo de juventudes, y es hasta finalmente 2011 que se conforma en el marco del 6º encuentro continental, que se realizó también aquí en México, en la comunidad de Hueyapan. Se conforma este grupo de trabajo de juventudes, de niñez y juventud. Y este grupo estuvo coordinado por la hermana Tania Pariona Tarqui, quien ha sido también una de las impulsoras de la Comisión de Niñez y Juventud en el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Y ahí es donde se conforma este primer grupo y de donde surge la primera declaratoria a nivel continental de las jóvenes y de la niñez que se conformaron en ese grupo de trabajo. Entonces, iniciaron con mucha fuerza, con mucho empuje a partir del 2011, que se conforma y que además se empieza a priorizar que nuestras organizaciones integremos a más jóvenes, justo porque además la dinámica venía siendo que era necesario seguir capacitando a hermanas jóvenes para que ellas le dieran, por un lado, continuidad al trabajo, pero por otro lado también porque en este andar de la lucha por los derechos nos encontrábamos con que el derecho a la educación era uno de los ejes fundamentales, por un lado, pero por otro lado ya estaba viendo también muchas jóvenes que estaban capacitándose y que era necesario como fortalecer el trabajo de base, el que se integraran también a las organizaciones para continuar la lucha colectiva que teníamos hasta ese momento.
Entonces, es hasta ahí, les digo, en el 2011 que surge ya esta Comisión de Niñez y Juventud. De CONAMI, la primera en tener esta comisión fue la compañera Patti. En ese momento yo estaba como coordinadora general de la CONAMI y a Patti le comisionamos esta parte para que pudiera ir articulando la comisión de CONAMI de Niñez y Juventud, ¿no? Entonces yo le dejaría ahí para que ella ya hable un poco de su experiencia y de lo que se ha ido construyendo. Gracias, Fabis. Adelante, Pati. Gracias. Pues gracias, Fabi, sobre todo por esta presentación de la comisión y esta posibilidad también de caminar juntas y de abrir espacios. Como bien dice Fabi, me integro a la Comisión de Niñez y Juventud después de 2011. Algunas compañeras estuvieron participando antes de mí, pero digamos que se formaliza la Comisión de Niñez y Juventud a partir de 2013. Esta Comisión de Niñez y Juventud sobre todo tenía como la intención de revisar cosas que desde lo general que estaba viendo CONAMI, de problemáticas generales como cuestiones de defensa del territorio, sobre instrumentos internacionales, lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas de manera general y algunas situaciones en temas de violencias contra mujeres indígenas. Digamos que la agenda macro se estaba revisando en CONAMI, pero habían puntos que se nos pasaban de largo o que tal vez no se habían contemplado. En 2013 se da la Conferencia Global de Mujeres Indígenas en Lima. En esta primera invitación vaya para el extranjero, asisto como parte de la Comisión de Niñez y Juventud ya, como responsable de la Comisión de Niñez y Juventud, y aunque ya tenía varios años participando dentro de la CONAMI, como bien dice Fabi, también en muchos de los momentos acompañé a mi mamá a algunas reuniones y en otros muchos momentos pues ya era como participación más delegada de mi persona. Entonces eso hacía que algunas de las temáticas, algunos de los ejes de lucha que planteamos en la agenda política, pues ya digamos que tuviera algún conocimiento previo de esto. Sin embargo, en ese 2013 hubo una mesa de juventudes y en esa mesa de juventudes pues estaban tratando cuestiones que no estábamos revisando en ese momento en CONAMI, como cuestiones de suicidio, autolesión, cuestiones de identidad, identidades, diversidad sexual, o bueno, diversidades, cuestiones que de alguna manera provocaban ciertas tensiones al interior tanto de nuestras organizaciones como dentro de nuestras familias. Entonces, esos fueron como los primeros puntos o los primeros temas que nos tocaba medio tocar en aquellos momentos y que fue lo que de alguna manera también se trasladó a algunas de las reuniones de la CONAMI. Y bueno, el asunto con la CONAMI o digamos que la particularidad de la CONAMI es que no es una organización de liderazgos individuales o personales, sino que está conformada por organizaciones. Eso hace que, así como yo puedo participar en alguna reunión, en otro momento otra persona de mi organización también lo puede hacer. Y eso implica de cierta manera que también las mismas organizaciones puedan delegar a las chicas que son de este rango de edad, porque esa es una de las limitantes para pertenecer a la comisión. Se debe cumplir del rango de edad de 18 a 29 años. En el caso de CONAMI y de LECMIA se ha estado modificando el tema en cuestión de la edad de 18 a 35 años, en el sentido de que varias que hemos comenzado con este proceso, bueno, sigamos acompañando a la comisión como una especie de asesoría, o bueno, como lo planteamos en la CONAMI como mayoras, ¿no? Entonces, de tal forma de que después de los 35, bueno, ya estemos en posiciones distintas, pero mientras tengamos esta edad podamos seguir como acompañando de cerca el proceso. Y de alguna manera también eso permitió que las organizaciones de la CONAMI que tenían mujeres jóvenes de este rango de edad
pudieran proponerlas para participar en las reuniones. ¿Y de qué trata? Bueno, se trata de conocer a la CONAMI, conocer cómo se fundó, cuáles son los objetivos de lucha, conocer la agenda política de CONAMI, por lo menos los 5 ejes de lucha, hacer replanteamientos, críticas sobre políticas públicas enfocadas, pero también hacer propuestas en temas de políticas públicas, pero también hacer planteamientos en la parte organizativa, cómo mejorar la parte organizativa y también cómo mejorar cuestiones que tienen que ver con el ámbito comunitario. Una de los objetivos más amplios y ambiciosos de la CONAMI justamente es la lucha y la defensa por los derechos de las mujeres indígenas de lo local a lo internacional. Entonces, justo lo que la comisión hace es hacer esa vinculación de la parte comunitaria, de la parte organizativa local de base de CONAMI a la articulación nacional en CONAMI y la articulación continental con el enlace continental de mujeres indígenas de las Américas. Creo que ahí le dejo. Muchas gracias, Pati. Bueno, y comentar como brevemente, en el 2019, que se hizo el Encuentro Nacional en San Luis, y a la par pues se lleva a cabo la asamblea, hubo rotación, ¿no? Actualmente hay otra coordinación, somos 6 compañeras que estamos, 2 en región norte, la compañera Laura Ursúa, Teresa Ríos, 2 de la región centro, Ernestina Ortiz del Estado de México, y bueno, en este caso mi persona, y de la región sur, la compañera Maritza de Quintana Roo y la hermana Isabel de Chiapas. Y bueno, en este sentido, en esta asamblea, pues se designó la nueva responsable de la Comisión de Niñez y Juventud, que recayó, bueno, en este sentido se designó a mi persona para darle seguimiento. Y comentar como a grandes rasgos qué es lo que tenemos ahora. Pues el objetivo es continuar con esa articulación. Ya se ha avanzado bastante en el sentido de que ahora tenemos mayor diversidad de jóvenes y pues seguir haciendo un proceso de formación de cuadros, porque en CONAMI pues ese es el objetivo, seguir con el trabajo intergeneracional, ¿no? Donde las jóvenes podamos no solamente dialogar con las mayoras, sino aprender toda esa experiencia de camino político, de hacer organización de base, ¿no? Y en ese sentido, pues, abrir estos espacios como este diálogo que nos convoca hoy, pues es ese primer ejercicio, ¿no? Ya tuvimos un conversatorio interno convocado por las hermanas jóvenes de Quintana Roo, y el propósito es continuar con esos espacios de escucha, de articulación y posteriormente, y bueno, tener ahí a las mayoras que nos compartan como esa historia del contexto histórico, porque hablar actualmente de una comisión de niñez y juventud en CONAMI no es solamente por una cuestión del destino, sino más bien de un proceso histórico de lucha de nuestras compañeras, ¿no? A nivel continental y en este caso en México con la CONAMI. Entonces, seguir proyectando este espacio de jóvenes, pero para fortalecer el trabajo de CONAMI, ¿no? Entonces, pues eso es como a grandes rasgos el trabajo dentro de la comisión. Y bueno, continuaríamos ya precisamente con el conversatorio, con esta primera parte. Bueno, aquí la participación es quien quiera alzar la mano. Si gustan utilizar, aquí tenemos en el Zoom la opción de levantar la mano, o pues pueden levantar la mano aquí presencialmente, ¿no? Y bueno, la primera pregunta a responder, ¿no? Sería la siguiente. Considerando el contexto en nuestro país antes de la pandemia, porque mucho antes de que llegara esta cuestión de la contingencia ya existía marcadas desigualdades a la población indígena y en la juventud específicamente. Considerando este aspecto y
ahorita actualmente con las condiciones de la pandemia y que se habla de una normalidad, ¿no? ¿Cuáles consideran que son las grandes problemáticas que viven las juventudes indígenas en México? ¿Quién quiere participar primero? Lisbeth, adelante. Bueno, yo creo que primero es importante como fortalecer esta idea que ya mencionas, ¿no, Lau? Pues que en realidad, o sea, la juventud indígena, pues a su vez somos parte de las comunidades indígenas, ¿no? Y en ese sentido, pues compartimos esta desigualdad estructural con nuestros pueblos, ¿no? Que nos colocan en un espacio, nos colocan en procesos, nos colocan en lugares en donde pues siempre hay que hacer lo doble o lo triple para alcanzar incluso el ejercicio de algunos derechos, ¿no? En ese sentido me parece que pues lo que sucede con esta pandemia y con esta circunstancia que vivimos, con esta situación de crisis, pues es la agudización de estas estructuras, ¿no? En realidad creo que se hacen mucho más evidentes y mucho más palpables, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría como externar aquí una de las preocupaciones que creo que es el tema del acceso a la educación, ¿no? Y pensaré un poco en el acceso a la educación media superior y superior como estos lugares que de alguna manera pueden permitir pues tener herramientas que puedan servirnos un poco más para continuar en la vida, ¿no? Y que también son como la muestra de una lucha también de nuestros pueblos y de nuestras abuelas, ¿no? Es decir, nuestros pueblos siempre quisieron que fuéramos a la universidad, ¿no? Y ahora hay una importante cantidad de jóvenes que pudimos tener acceso a la universidad, ¿no? Pero actualmente también en qué condiciones, ¿no? Yo quería hacer mención sobre todo de cuáles son las condiciones en las que pues vamos a la escuela, ¿no? Desafortunadamente algo que también está totalmente no sé si visibilizado, pero que por lo menos muchas sabemos es que también cuando estudiamos sobre todo en zonas rurales indígenas, pues la calidad de la educación tampoco es la mejor, ¿no? Y entonces poder acceder a una universidad pues implica que tienes que competir con otras personas que no tienen las mismas deficiencias en educación, ¿no? Y creo que eso es un tema que ahora, ¿no? Que en lo personal me preocupa muchísimo, ¿no? Me preocupa mucho porque definitivamente, pues en la mayoría de las zonas rurales indígenas, pues el acceso al internet es, pues no sé, estamos hablando de que han de tener un, no sé, 10% de las personas, no sé, creo que no tengo los datos exactos, pero sabemos que no son muchos, ¿no? Y en ese sentido, pues tampoco hay posibilidades de poder continuar con los estudios, ¿no? Entonces, en lo personal me parece que el tema y los temas que hay alrededor del acceso a la educación y las condiciones que hay, es una cosa que hay que pensar mucho, ¿no? Y en ese sentido también, ¿qué pasa con aquellos y aquellas jóvenes que pudieron irse a estudiar, digamos, ¿no? Y que muchas veces lo que pasa es que tenemos que emigrar para estudiar. Entonces pudieron irse a estudiar y están estudiando, ¿no? Y de repente llega esta pandemia y es, bueno, o te quedas en la ciudad y tienes el acceso a todo lo que se necesita, como el internet, como estudiar, como a más herramientas, y eso significa que te quedas solo, encerrado, ¿no? Y eso también cómo impacta en nuestro propio desarrollo, ¿no? O te regresas a tu pueblo y que en no pocos casos significa que no vas a tener ni las condiciones mínimas para continuar pues sí, la escuela, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son dos aspectos pues para repensar, la verdad, ¿no? Y luego también
regresarse a casa lo que implica que estés ahí, y también es que actualmente en las casas también hay una necesidad de, pues, de apoyar, pues hay que ayudar, porque el trabajo de cuidados y el trabajo, por ejemplo, a las infancias, pues ahí está presente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, mi hermana me contaba de lo que sucede en la universidad de acá de la región, y es que, pues, las mamás les han dicho a los jóvenes, no, bueno, pues ya estás aquí, entonces tú ayudas a tu hermanito o a tu hermanita a hacer las tareas, pues a todo lo que se necesita, porque también están en un proceso de educación a distancia, ¿no? Y entonces las condiciones, o sea, todo se ha complejizado muchísimo y complicado sobre todo, y eso a su vez implica qué va a pasar con estas generaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas, por ejemplo, de la media superior, con el rezago que van a tener, que de por sí es estructural, para poder ingresar a una universidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con quienes desertaron de la universidad? Creo que hay bueno, en lo personal me preocupa muchísimo, ¿no? Así como me preocupa, pues, las infancias, porque también las niñas y los niños no están teniendo el mejor acceso a educación, ¿no? Porque hay una deficiencia enorme también en la formación de los profesores de las zonas rurales indígenas, ¿no? Entonces creo que actualmente mirar el acceso a la educación es como, habría muchas cosas que tendríamos que considerar, y creo que es una de las principales problemáticas. Gracias. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Adri, Eli, Dulce. Yo, Lau. Gracias, Dulce. Bueno, una de las problemáticas que estamos viviendo las juventudes indígenas, pues yo creo que no existe una política federal que integre de manera transversal el tema de la juventud, de las juventudes más bien, y que, bueno, que han identificado como algunas que han sido relevantes para el desarrollo de las y los jóvenes, pero que pues realmente no nos reconocen como sujetos de derecho y ni siquiera nos involucran en esos procesos donde diseñan e implementan pues estas políticas y las evaluaciones de estas intervenciones. En México nosotros las juventudes pues somos gran parte de la población y pues actualmente con el contexto de COVID pues estamos en un panorama, en un contexto pues sumamente difícil, sumamente complejo, pues en materia de cómo reconocen nuestros derechos humanos, al menos estas leyes, ¿no? Porque nosotros como juventudes estamos viviendo discriminación, estamos conviviendo con una sociedad adultocentrista, donde por ser jóvenes nos dicen que tal vez no tengamos la experiencia o que no sepamos o que no tengamos como una opinión y sustento cuando estamos hablando. Estamos preocupadas y preocupados, por supuesto, por nuestro futuro, por la seguridad social de las y de los jóvenes, y pues vamos a sumar todo esto, pues la violencia, la discriminación, que acentúan aún más las brechas de desigualdad y que estas son diferenciadas por el hecho de ser mujer, primero, y después por el hecho de ser indígena o ser afromexicana, y vamos a agregarle tener diversidad sexual. Entonces, es preocupante que pues un país donde pues la población de jóvenes pues es muy grande, no impulse como acciones concretas que reconozcan nuestros derechos humanos, los derechos humanos de las juventudes. Hay que señalar que hay una ausencia de perspectiva de juventud, de género e interculturalidad en todas las políticas públicas
que están trabajando en algunas convocatorias donde estamos nosotros los jóvenes. Y pues justo lo que decía la compañera Liz, estas desigualdades se han acentuado más en el tema de educación, en el contexto de nosotros los jóvenes, justamente porque en las comunidades pues no tenemos como tanta tecnología y pues se va acentuando más en temas de discriminación, de acceso a de la tecnología, del acceso a la educación, cuando justo no nos están garantizando nuestros derechos. Esa sería mi intervención, Laura. Gracias, Dulce. ¿Quién quiere continuar? Pueden tomar el micrófono, compañeras. Después de que acabe de intervenir alguien, pueden tomar el micrófono. Gracias. Bueno, igual retomando lo que decía la compañera Liz, realmente ahorita por la situación del COVID, nos estamos dando cuenta de que nosotros como jóvenes indígenas de por sí tenemos, digamos, el acceso a la educación, poco acceso a la educación, pocos jóvenes logramos llegar a estudiar el nivel superior. Entonces, ante esta contingencia, estamos viendo que es muchísimo más complicado el reto que estamos teniendo ahorita, porque realmente nos está complicando muchísimo el poder pues conectarnos a una red de internet, el poder incluso tener la solvencia económica de pagarnos todo el día entero para ir a un ciber o pagarnos los datos para poder asistir a nuestras clases virtuales. Entonces, si de por sí la mayoría de nuestras comunidades indígenas hay muchísima pobreza, más aún ahora por la situación de la contingencia, pues nuestros padres están desempleados, nosotros como jóvenes pues no conseguimos trabajo tampoco. Entonces, para acceder a la educación es un reto muy, muy enorme. Igual también para los niños de nuestras comunidades, si ha sido demasiado complicado el poder acceder a un buen nivel de educación. Entonces estamos teniendo menores logros de aprendizaje actualmente por la situación. Entonces, muchos ni siquiera cuentan con televisión, mucho menos internet. Y según pues iban a pasar, no sé, las clases en televisión o en radio, pero existen familias que incluso no tienen luz. Entonces nos estamos dando cuenta de que nuestro nivel de acceso a la educación, que es un derecho, pues está muy, muy como les diré, es muy lejano para nosotros o es muy difícil acceder a esto, ¿no? Entonces, la problemática es tanto el acceso a la educación, los menores logros de aprendizaje, como también la pobreza extrema que hay en nuestras comunidades. Entonces, para nosotros los jóvenes está las ganas de querer estudiar, de seguir estudiando, pero también el de tener un acceso ¿cómo les diré? El tener dinero más bien para comprarnos los datos para poder ir a clases. Entonces, realmente es muy grande la problemática ahora, si de por sí ya existía antes de la contingencia, ahorita para nosotros es un doble reto el poder acceder a la educación. Gracias. Hola, yo creo que es muy importante todo lo que han compartido hasta ahora. En definitiva, la brecha digital que tenemos está dificultando nuestro acceso a la educación, que antes pues ya era aún difícil, ¿no? Aún antes de eso era súper difícil. Entonces simplemente se está como incrementando poco o nulo acceso y que también tiene como que ver con que en algunas comunidades ni siquiera hay energía, ¿no? No hay luz para que podamos conectarnos. Entonces, son algunas cosas que pues el Estado debería estar abordando y garantizando a través de políticas públicas, tal como Dulce lo había comentado. Creo que hay como que una problemática también que yo he observado y que ahora pues también se está viviendo es el desempleo, ¿no?
como juventudes salimos de la universidad o terminamos la educación media superior y aún así no es garantía de que consigamos un empleo digno, que podamos tener acceso a un servicio de salud, a salarios dignos y sobre todo por ser jóvenes. Entonces, aun cuando entramos a una empresa, digamos, a trabajar, nos tienen que poner en un proceso de formación que dura años, años y años, y que nos piden continuar formándonos y formándonos cuando probablemente ya tenemos la experiencia, ¿no? O más bien estamos yendo para aprender y luego continuar con todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una problemática real que estamos viviendo como juventudes en general, o sea, juventudes no indígenas y juventudes indígenas, y que aún más se acrecenta cuando somos juventudes indígenas, por la discriminación, por el racismo, por las brechas de desigualdad que hemos vivido históricamente y por todas las violencias que hemos pues que hemos sufrido, que hemos vivido como pueblos y comunidades indígenas. Entonces, a raíz también de toda esta problemática que tiene que ver con la educación y el desempleo, algo que se nos olvida mucho es la salud mental. Y creo que Patti ya había comentado al principio sobre eso, que al principio se trabajaba mucho con esto de los suicidios, las autolesiones, y es algo que tendríamos que estar retomando, porque quizá en las comunidades indígenas se vive, es algo que pasa y que tenemos que también que visibilizar. Y esto no es solo que de repente, o sea, ¿cómo me explico? Se tiene que ver con todas estas características que hemos vivido desde antes. No es simplemente que nos sintamos tristes o que digamos que tenemos depresión como tal, sino que detrás de todo eso hay todas estas violencias estructurales, toda esta desigualdad estructural que no estamos observando, que no se está visibilizando y no se está abordando. Entonces yo creo que dejaré ahí mi intervención, el desempleo y la salud mental. Pues de las compañeras que faltan, ¿quién le gustaría hablar? Iri, ¿te gustaría hablar primero o quieres que vaya yo primero? Sí, sigo yo. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas. Mi problema aquí en jóvenes indígenas sería que en mi comunidad se está perdiendo mucho la costumbre. Bueno, yo vengo representando al Consejo Indígena del Trueque. Se está perdiendo mucho esa, ¿cómo les voy a decir? Esta labor que hacemos para poder ganarnos la comida día a día. No hay mucho apoyo de nuestro representante, el presidente de la comunidad. También tenemos mucha desigualdad por ser indígenas. Y pues sí es un problema para nosotros los jóvenes indígenas, porque se está perdiendo todo eso. Y la verdad esto ha llevado demasiados años desde de mis abuelos, mis bisabuelos. Yo no he estado mucho tiempo ahí, pero pues mi abuela me ha inculcado eso, que sigamos nuestra cultura. Ella me ha dicho que ha vivido demasiadas cosas para poder seguir con el Consejo Indígena. Y pues al parecer sí ha vivido muchas cosas trágicas en todo este tiempo. Han tenido que hacer marchas, han pedido peticiones a las autoridades para que puedan seguir con su labor día a día. Y pues no se ve mucho apoyo de ellos, simplemente ellos se quieren deshacer de un patrimonio cultural que hemos estado conservando por demasiados años. Y pues al parecer creo que pues sí es un problema para para nosotros los jóvenes que próximamente ya si no se vuelve se sigue haciendo esto, pues se va a perder y pues creo que es todo.
Muchas, oye, ¿verdad? Bueno, pues solo para no repetir lo que han comentado también mis compañeras, también, bueno, solo quisiera agregar también que en el tema de violencia también es una cuestión muy fuerte, ¿no? La violencia contra las niñas, contra las adolescentes, contra las jóvenes indígenas también es una situación muy grave y que además pues no hay el acceso a la justicia, ¿no? Entonces es otra situación también muy preocupante que también hay muchos casos también de violencia sexual, también los feminicidios, muchas formas de violencia que no están siendo ni visibilizadas ni atendidas. Entonces creo que ese es otro gran problema que ya existía antes de la pandemia y que ahora pues se ha profundizado porque además hay pues con el tema de la cuarentena, que algunos lugares se han cerrado, algunos lugares dejaron de prestar servicios normalmente, pues es mucho más difícil todavía que las niñas y las mujeres puedan realmente acceder a justicia. También pasa que los pocos mecanismos estatales que hay para apoyar a las mujeres en situación de violencia tampoco están funcionando, ¿no? Entonces también eso pues, es un problema muy, muy grave. También está el tema del acceso pues, a métodos anticonceptivos y en general el tema de derechos sexuales y reproductivos, que ahorita como la prioridad es atender los casos de COVID, pues difícilmente hay atención para cualquier otro tema relacionado con derechos sexuales y reproductivos, pues, ¿no? Entonces también eso es algo, una cuestión importante. Y otra cosa que pasaba, que ya hablaban también mis compañeras acerca del tema del adultocentrismo, es que también, pues cuando se acude a servicios de salud y si eres joven o si eres adolescente, pues te piden que vayas acompañada para poder recibir la información o poder acceder a algún método. Entonces también esa es una cuestión importante. Y bueno, en general el acceso, el ejercicio de derechos está muy difícil, ¿no? O sea, sabemos que tenemos servicios de salud muy precario, entonces también muchas veces depende de si cuentas o no con los recursos económicos, poder tener o poder ejercer tu derecho a la salud, ¿no? El tema de educación ya lo mencionaban también, todas las dificultades ahorita con la conexión. De por sí desde antes sabemos que hay mucha niñez y mucha niñez indígena y también migrante que no tenía acceso a educación porque están como pues todas las cuestiones estructurales también de pobreza, desigualdad que han hecho como la migración forzada, porque es distinto cuando una persona migra por elección, por gusto, que cuando migras porque no encuentras las condiciones del sustento económico para vivir o necesitas un espacio para estudiar o para trabajar. Y bueno, también hay mucha niñez indígena que está en esa situación también de precariedad. Y pues también el tema de acceso a la vivienda, también que es una cuestión complicada. Luego en las ciudades también, ¿no? Cuando se migra es muy difícil. Y pues también otro tema que creo que es importante que también vayamos hablando es el tema también de las uniones tempranas, ¿no? En las comunidades también es un fenómeno que todavía se da, que es una cuestión que necesita analizarse también de acuerdo al contexto y ver también qué pudiéramos hacer y que muchas veces, pues al momento de analizarlo sabemos que cuando hay una unión temprana a veces pues también conlleva deserción escolar, o a veces también el embarazo a temprana edad que no está deseado ni planeado, a veces también desemboca en una unión temprana forzada, ¿no? Entonces creo que es un tema también que es importante que vayamos hablando. Sería todo de mi parte, gracias. Fabi, Pati. Bueno, pues solamente comentar que en realidad hoy día la situación es muy compleja para las juventudes. Me parece que haciendo como un balance también sobre las políticas actuales, sobre las reformas laborales, por ejemplo, sobre la reforma laboral, me parece que eso nos desprotege bastante a las juventudes, ¿no? Si bien es cierto, en general en el país a todas las juventudes les afecta esta reforma laboral, en específico a las comunidades indígenas, a las mujeres indígenas nos golpea mucho más, ¿no? Por un lado, ya no va a haber seguridad social
el tipo de contratación va a ser otra. Entonces las condiciones realmente se van. El tema de la educación hoy se vuelve cada vez mucho más compleja debido a las Creo que se cortó la conexión de Fabi. Nuestra hermana Fabiola comentaba que ya iba a comenzar a llover por donde vive, entonces normalmente en esa zona cuando llueve se dificulta la conexión. Patti, ¿quieres comentar? Y si ahorita vuelve Fabi, que termine de cerrar su idea. ¿Sí andas ahí, Patti? Tal vez está con el micrófono apagado. Sí, No, pero si no sé, no sé si esté ahí. Si quieres, continúa la mejor. Bueno, pues veamos si regresa la hermana Fabiola y para que termine su idea, pero continuaremos con el conversatorio, ¿no? Hasta aquí para dar respuesta a la primera pregunta, que tiene que ver con los grandes problemas, ¿no? Como ustedes ya bien lo comentaron, señalaron algunas problemáticas muy visibles, ¿no? La cuestión educativa, la cuestión de la salud, la violencia, la cuestión del empleo, son cosas muy, muy visibles, pero también hay otras violencias que están impactando fuertemente a las comunidades y los pueblos indígenas, ¿no? En el sentido de que estas formas de violencia que atentan contra las comunidades le pegan a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres, ¿no? De manera específica. Hablamos de estas violencias muy fuertes que de alguna manera están llegando poco a poco a las comunidades, ¿no? Y bueno, no se tiene como de alguna manera una red, un tejido de protección. Podemos hablar ahora, por ejemplo, ya lo decía la hermana Fabiola, la trata de personas, ¿no? Es una problemática que está llegando a las comunidades. La cuestión se hablaba en el estado de Chiapas del etnoporno, ¿no? Esta cuestión de que utilizaban a jóvenes para hacer videos pornográficos. El desplazamiento forzado son otras formas de violencia, ¿no? Que están afectando fuertemente a las comunidades, ¿no? Y la imposición de megaproyectos. ¿De qué manera estos megaproyectos están impactando y violentando a las juventudes? Entonces, pues es una red ahí de problemas que se están como interiorizando, pero de qué manera las juventudes están reaccionando, ¿no? Es decir, de alguna manera el trabajo organizativo, el trabajo de base, en las comunidades es una manera de frenar como todos estos impactos negativos. Y bueno, de alguna manera ya algunas de ustedes lo estaban comentando, como la participación de la compañera Dulce, en este sentido de hablar de las políticas públicas, ¿no? También Viridiana decía esta cuestión de la falta de apoyos, ¿no? Que depende de una cuestión estructural, ¿no? En ese sentido, pues va la siguiente pregunta, ¿no? Sabemos y reconocemos que hay una política de juventud en nuestro país, pero es homogénea, ¿no? Se piensa que todas las jóvenes y los jóvenes están como en las mismas condiciones, no hay como especificidades en los programas, ¿no? Y se podría decir que no hay una política para la juventud indígena en nuestro país, con toda esa diversidad que representa
lo que es ser joven indígena, ¿no? No es lo mismo la hermana Elia, que está en Chiapas, ¿no? A la compañera Elvira, que está en Oaxaca, e incluso mismo dentro de sus mismos estados y dentro de sus mismas comunidades son realidades y contextos diferentes, ¿no? Entonces, pues la siguiente pregunta que les quiero hacer es, ¿qué se requiere para diseñar una política pública integral, en el sentido de que integral se refiere a que abarque todo lo que todos esos aspectos que tienen que ver con la juventud, el empleo, la salud, todas estas gamas de derechos? ¿Qué se requiere para diseñar una política integral, intercultural, de género? Porque sabemos que los problemas que afectan a la juventud no le afectan de la misma manera a los hombres que a las mujeres, que a las jóvenes, ¿no? Y pertinente para la diversidad presente de la población joven indígena en el país. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo empiezo. Me gustaría como compartir mi respuesta en dos sentidos, ¿no? Primero, pensando en qué se requiere en o sea, qué necesitaría mirar el Estado, ¿no? El Estado como el que genera y tendría que ejecutar política pública, ¿no? Y yo creo que primero el Estado necesita precisamente, pues, reconocer que no puede dar soluciones únicas, ¿no? Que precisamente desde esta diversidad que existimos, ¿no? Necesita reconocer esa diversidad para poder plantear soluciones que sean más bien a cuestiones específicas, ¿no? Y que no estén pensados en una gran política pública para todas las juventudes, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto que me parece importante, ¿no? En ese sentido, pues, yo pensaba que, no, yo no sé si exista, porque no sé mucho de política pública, pero como una cosa de política pública flexible, es decir, que tenga la capacidad de adaptarse a los diferentes contextos y a las diferentes necesidades, ¿no? Que creo que sería un planteamiento, me parece interesante, ¿no? Para pensarlo. Y por el otro lado, pues también que necesitamos las organizaciones, la ciudadanía como sujetos también políticos con la capacidad de incidir en la política pública, ¿no? Pues yo creo que necesitamos precisamente impulsar, o sea, primero impulsar como la organización, ¿no? Y estas posibilidades autogestivas que creo que existen en las diferentes organizaciones, ¿no? Y esto mostrar, es decir, mostrar cómo se atiende una necesidad específica desde la autogestión, ¿no? Y que eso después pueda convertirse en, no sé, pues como en una buena práctica que esté pensada para una política pública, ¿no? Eso creo. Y ahorita también me parece que tendríamos que pensar un poco en la política pública desde lo local, ¿no? Yo creo que es un problema y es un reto que los municipios solamente ejecutan los programas que ya están establecidos, ¿no? Y los municipios no generan por sí mismos algunos programas de política pública, y los que hacen, pues no los aplican, ¿no? Porque la lógica del funcionamiento del municipio es, pues estos son los programas y estos son lo que ejecutamos, ¿no? Y creo que puede ser precisamente en el ámbito municipal y comunitario, yo diría, obviamente como en diálogo con lo comunitario, pues la posibilidad de generar política pública mucho más pertinente, ¿no? Y ahí creo que también implicaría un gran reto para las juventudes, porque es precisamente en el ámbito de lo local donde menos somos escuchados, ¿no? Creo que es complicado que en tu comunidad te escuchen, es complicado que tu municipio te tome en serio, también por esta lógica del adultocentrismo que ya conocemos, ¿no? Y también porque, pues, insisto, quienes migramos de alguna manera,
pues sucede que ya no somos tan reconocidos, ¿no? O sea, ya hay gente que no sabe ni quiénes somos, ¿no? Entonces, pues también eso implica un reto, pues, pero creo que esa podría ser pues una hoja interesante para escribir, ¿no? Algo interesante para mirar. Eso. Gracias. Gracias, Liz. Pues igual continuamos con la lógica, si quieren tomar el micrófono para no estar como interrumpiendo. Bueno, yo no sé igual mucho de política pública, pero yo creo que pues para que tenga una perspectiva intercultural, que sea integral y pues con una perspectiva también de género, es importante que exista un involucramiento de las juventudes en la construcción de las políticas, ¿no? Porque siempre, ¿quiénes son las que lo hacen? Pues personas que pues ya son muchísimo más grandes, que no ven esas problemáticas como algo importante para ellos y que, pues vamos a ponerles deportes o no, y va más allá desde el sector de salud, el sector de vivienda, la discriminación, nuestra seguridad social, la migración de los jóvenes, la educación, el trabajo, pero desde un enfoque pues ya diverso, ¿no? Y justo estoy recordando el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que pues nace a partir de combatir la problemática pues que es del desempleo de los jóvenes, ¿no? Que ya pues está como muy recalcado en las juventudes. Y pues yo creo que este es el ejemplo de un programa que no tiene perspectiva de género, no es intercultural y pues realmente no es integral, porque las empresas que están en este programa, pues casi todas son pequeñas y medianas. El giro, creo que sí, giro o actividad empresarial que desarrollan estas empresas, pues muchas son abarrotes, son de cocinas económicas, son de estéticas, son de estancias infantiles y tiendas. Esto, pues, ¿qué ha generado, no? ¿Por qué? Pues eso provoca que las vacantes pues sean enfocadas hacia las mujeres y pues de alguna u otra forma refuerzan los estereotipos los estereotipos y los roles de género, ¿no? Y que únicamente están vinculados a los oficios que tienen que ver con los de los cuidados y de esta manera pues no se incentiva realmente como la participación de los compañeros varones, de los compañeros hombres y esto hace que existan estas brechas de desigualdad. Entonces yo creo que debemos considerar que pues no somos como una categoría, no es algo como global, los jóvenes son, no sé, este programa es para las juventudes, no, sino tienen que ser como programas diversos, políticas que sean, pues como somos los jóvenes diversos, de comunidades indígenas, de comunidades LGTB, más, o sea, las problemáticas de los jóvenes son diversas, entonces yo creo que falta mucho el involucramiento de nosotros y de nosotras para la construcción de políticas y que también haya como un fortalecimiento de participación, justo porque también estaba pensando en el contexto de las juventudes, muchas ya somos madres, ya somos cuidadoras, entonces cuando nosotras queremos participar, pues es una brecha también y no podemos participar en la toma de decisiones en las políticas, justo porque también recordaba que el Instituto de la Juventud hubo una participación de los jóvenes, ¿no? Y pues muchas veces como son limitadas y no podemos participar todos y no se visibiliza realmente como la problemática, qué es lo que nosotros queremos. Entonces, igual yo creo que es importante el seguimiento pues de estos conversatorios, de las reuniones para hacer estas políticas y que sea a través del involucramiento de nosotros los jóvenes y el fortalecimiento para participar y garantizar la participación de las juventudes. Sería mi intervención.
Bueno, pues igual retomando lo que decían y como comentaban en un principio, pues considero que las políticas públicas deben ser acorde a las problemáticas bueno, generalizando sería de cada estado, ¿no? Porque sí es complicado, como decían, crear políticas públicas dentro de nuestro municipio, pues al menos que sea dentro de nuestro estado, de cada una de nuestras entidades federativas, ¿no? Porque es diferente las problemáticas que estamos teniendo los jóvenes del sur, que los jóvenes del norte, que los jóvenes del centro de México. Entonces considero que debería enfocarse en las políticas públicas de cada uno de nuestros estados, ¿no? Y también considero que debe ser también enfocado a diferente, ¿no? A los géneros, ¿no? Porque nosotras como mujeres, como jóvenes indígenas, tenemos diferentes problemáticas y problemáticas más profundas o más serias a nosotras como mujeres jóvenes, porque igual como comentaban nuestra compañera Dulce, como el programa de Construyendo el Futuro, pues nosotras como mujeres jóvenes tenemos el acceso más complicado a nosotras para poder cumplir con los requisitos que nos dan, ¿no? Las empresas o las instituciones donde nosotras podemos trabajar como jóvenes. Entonces se nos presenta, o por ejemplo, el hostigamiento o el acoso que hay nosotras como jóvenes en las diferentes instituciones donde podamos laborar. Entonces considero que se debe enfocar esto, ¿no? Que en cada uno de nuestros estados se creen políticas públicas para nosotros como jóvenes y también como jóvenes mujeres indígenas. Considero que es una de las problemáticas más importantes que se deben de enfocar. Gracias. Miri, ¿quieres participar? Bueno, una de las políticas públicas que tenemos aquí en mi comunidad es que pues aún así nosotros, vuelvo a repetirlo, no contamos con el apoyo de nuestro representante público. Vivimos una gran desigualdad por ser indígenas y pues mi punto de vista sería que pues todos seamos tratados de igual manera. Todos somos, creo que, seres humanos y más nosotros que seguimos laborando o con nuestras culturas que nos han dejado nuestros ancestros. Y pues también una otra problemática sería que pues aquí hay muchas madres solteras que no tienen el suficiente apoyo para poder mantener a sus hijos, la educación. No contamos con muchos servicios que nos apoyen para nosotros los jóvenes, vuelvo a repetirlo, la educación. No contamos con el suficiente recurso para poder nosotros eh, seguir adelante y pues sería todo. Bueno, yo levanté la manita. Yo creo que algo muy importante que hay que considerar y que ya han comentado es que las juventudes somos diversas y que esta diversidad se presenta en cada una de nuestras regiones, en nuestros estados y en cada uno de nuestros pueblos. Como bien mencionaba Laura, pues no es lo mismo digamos, en mi contexto, ¿no? Que yo vivo en Felipe Carrillo Puerto a alguien que vive en Ixcacil o que vive en Chan Santa Cruz, ¿no? O sea, no es lo mismo, tenemos diferentes problemáticas, aunque al final, pues, como todo se relaciona en estas brechas desiguales, ¿no? En toda esta desigualdad estructural. Yo creo que un punto muy importante para estas políticas públicas es justamente que
que nosotras estemos incluidas en la creación de todo esto, ¿no? Y para esto es necesario que podamos conocer primero qué son las políticas públicas, tener como este proceso de formación de cómo incidir directamente en todos, pues, bueno, en todo este proceso de la creación de políticas públicas, entenderlas, comprenderlas y comprometernos también como juventudes indígenas, ¿no? Desde lo comunal, no como participaciones individuales, sino siempre considerando que estamos desde la colectividad, desde la comunalidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas, y que entonces estamos trabajando para, por y con ellos, ¿no? Y ellas. Entonces, aunado a esto, yo creo que también sería muy importante que nosotras nos demos también a la tarea, como por ejemplo, en este caso de conocer las leyes, la ley estatal de participación ciudadana de cada uno de nuestros estados, para que podamos revisar de qué manera podemos participar y si nos están dejando hacerlo o de plano nos están cerrando la puerta para ello. Entonces, creo que es bien importante esto. Necesitamos conocer nuestros derechos y de alguna forma conocer también, aunque sea un poco de las leyes, para que podamos exigir la garantía de estos, para que podamos ir al Estado y decirle, ¿saben qué? Aquí está, ustedes mismos forman parte de esto, entonces vamos a revisarlo. Entonces, también yo creo que es justamente eso, ¿no? Es dejar, más bien que todos estos espacios, o sea, que se puedan ceder estos espacios a nosotras, ¿no? A las juventudes, porque al final y al cabo siempre nos han utilizado solo como una imagen, pero nuestras voces no son escuchadas. Por más que gritemos, por más que tratemos de estar incidiendo en estos espacios, al final solo somos utilizadas como una cuota, como alguien que simplemente va a ocupar un espacio, una silla, pero al final nuestras aportaciones no se ponen sobre la mesa, ni siquiera se consideran. Entonces yo creo que eso es lo principal, lo primero que se debe hacer. Primero que se analice si la perspectiva de género y la perspectiva intercultural está siendo aplicada en cada una de las instituciones, porque si nos saltamos como ese paso ya para hacer políticas públicas, entonces va a haber un desfase. Bien podemos tener un documento súper bonito que integre la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, pero si no está siendo aplicado en las instituciones, difícilmente también va a ser aplicada en los pueblos y comunidades indígenas y no indígenas. Entonces, ahí. Elvis. Bueno, pues solo agregar a lo que se ha dicho, que para poder diseñar una política pública integral, intercultural y de género, y que además pues tenga presente la diversidad indígena del país, pues lo primero es que las propias jóvenes indígenas participen en la construcción de esas políticas públicas, ¿no? Creo que eso sería como el primer paso, o sea, como que si realmente quieres que sean políticas que sean pertinentes, que sean, que funcionen, que respondan a las necesidades de las juventudes, tendrían que ser las juventudes parte de ese proceso. Entonces eso sería para mí como el paso número uno. Otra pues es que también las propias juventudes estén en espacios de toma de decisiones, o sea, donde se asignan presupuestos, donde se crean esas políticas, o sea, si no estamos ahí es difícil realmente poder influenciar. O sea, a veces lo más a lo que hemos llegado es a que nos consultan, pero también que nos consulten no significa que van a incluir lo que dijimos en la consulta, ¿no? Ya todo el tema del Tren Maya que las compañeras del sur nos han contado en otras ocasiones también, ¿no? Cuando ha habido las consultas y cuando ya se empiezan o cuando empieza a haber opiniones que no son las que esperaban, pues también hay actitudes hostiles, ¿no? Entonces, pues creo que es importante estar donde se toman las decisiones, no basta con las consultas, y además, si es que hay consultas, tendrían que ser conforme los estándares del convenio 169 de la OIT, ¿no? Pues la realidad en México no hemos logrado tener una consulta así, pero sería lo ideal. Y pues eso, ¿no? Y además que en México, ya lo decías, Lau, que las comunidades indígenas hay una gran variedad, y no somos lo mismo, ¿no? O sea, no somos lo mismo las juventudes de Chiapas que las de Quintana Roo, que las de Oaxaca, que las de Michoacán,
que las que son de Oaxaca pero viven en Ciudad de México. O sea, sí hay una gran diversidad, entonces también necesitan ser contextualizadas. Así como también las respuestas a las problemáticas necesitan ser contextualizadas. Y otra cosa muy importante creo que también es que pues reconocer que las juventudes también pues tenemos agencia, tenemos autonomía, tenemos poder de decisión y también pues somos parte de la solución, ¿no? O sea, que no solo nos ven como beneficiarias o como quienes estamos en problemas, sino también que podemos justo como construir las soluciones. Y pues eso sería lo que yo diría. Bueno, gracias a todas, hermanas, por sus participaciones. Ustedes ya dieron como bastantes elementos y bueno, creo que igual como ya lo comentaban, creo que el reto es como el trabajo local, ¿no? En las comunidades. De qué manera ir haciendo como acciones como comunitarias en ese sentido para ir como haciendo el cambio, ¿no? Creo que ese sería el reto de esta cuestión. Y bueno, reconocer que todo el trabajo de base que se está haciendo dentro de las organizaciones de CONAMI, donde ustedes están participando, pues es una forma de quehacer político, ¿no? No solamente como en esta cuestión institucional, ¿no? Que viene de abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Sino de qué manera poder, desde sus experiencias, desde el trabajo comunitario, pues todo esto que ustedes bien dijeron es para construir lo que está allá arriba, ¿no? Por lo que comentaban decían, bueno, tengo falta de experiencia, ¿no? En esta cuestión de la política, pero ustedes claramente ya pusieron ideas, ¿no? De cómo se deben de implementar como estos programas de atención, todas estas acciones que vienen como de la cuestión gubernamental, ¿no? Que es muy importante. Y esa es una manera de participación como jóvenes indígenas, ¿no? Dentro de la forma de hacer política gubernamental, ¿no? Bueno, en ese sentido, considerando pues esta cuestión del trabajo local, del trabajo dentro de sus organizaciones, dentro de la Comisión de Niñez y Juventud de CONAMI, ¿no? En la lógica de que CONAMI cumple 23 años, ¿no? Y que bien ya Fabiola y Patti nos compartieron como el contexto, ¿no? De por qué ahora tenemos una comisión, ¿no? Que estamos en el proceso de formación, de articulación, ¿no? Y bueno, el reto es como seguir en esa línea. ¿Cuáles consideran? Esta sería como la última pregunta para cerrar como este espacio de diálogo. ¿Cuáles consideran que son los retos de la agenda de la juventud indígena de CONAMI, en este caso como Comisión de Niñez y Juventud, ¿no? En el sentido de, pues, considerar como todos los espacios, ¿no? Tanto en esta relación como del diálogo interinstitucional, ¿no? El trabajo de base que se tiene con las organizaciones de las que forman parte, ¿no? Y también en esta cuestión de la relación que hay con la Comisión de Niñez y Juventud en el ECMIA, ¿no? ¿Cuáles serían como nuestros retos como Comisión de Niñez y Juventud, ¿no? En este sentido de ir construyendo una agenda como juventud de CONAMI. No sé quién quiere empezar. Yo empiezo. Ya para cerrar la ronda. Bueno, yo creo que uno de los retos que tenemos, y creo que ya lo habíamos pensado, lo habíamos dialogado un poco en el conversatorio pasado, pues es justamente fortalecer nuestra articulación, ¿no? Creo que es fundamental reconocernos y conocernos. Y creo que precisamente parte desde aquí, pues, o sea, la propia diversidad de quienes estamos sentadas aquí, quienes estamos dialogando aquí, pues da cuenta de lo que estamos compartiendo, ¿no? De
lo que estamos diciendo y de alguna manera también de las demandas, ¿no? Entonces creo que fortalecer la articulación como jóvenes de CONAMI, pues creo que eso es fundamental, ¿no? Otra cosa que me parece como bien importante también es, creo que es una preocupación que tengo desde hace tiempo y que por lo menos creo que algunas de nosotras compartimos, es este asunto de cómo encontramos, o sea, qué hacemos, encontrar mecanismos, ¿no? Que nos permitan fortalecer el vínculo con nuestros pueblos, ¿no? Y pienso sobre todo en quienes hemos migrado. Creo que regresar a nuestros pueblos y tratar de construir desde lo local es, como lo mencioné hace rato, es un reto, ¿no? Justamente desde ahí es un reto. Y creo que entre nosotras podríamos encontrar mecanismos interesantes para hacerlo, ¿no? Porque, insisto, desde esta diversidad, pues también hay varias de nosotras que no tuvieron que emigrar, ¿no? Y que están más cerca de su comunidad y que están más cerca de su contexto local, ¿no? Y en este sentido creo que podríamos encontrar algunas formas que nos permitan fortalecer este vínculo con nuestros pueblos, ¿no? Porque me parece que, insisto, uno de los sueños de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, pues es que fuéramos a la universidad, ¿no? Y también era con esta lógica de, es que si van a la escuela, van a ayudar más al pueblo y van a aprender más cosas para el pueblo, ¿no? Sin embargo, pues en la escuela no nos enseñan a cómo vivir en el pueblo, porque en la escuela ni siquiera tiene idea de lo que significa ser de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, en realidad lo que ha pasado al ir a las universidades es que hemos tenido que, pues, en muchos casos se ha tenido que transformar completamente la lógica, ¿no? Nuestra lógica de vida, en fin, y volver a tejer esto que aprendimos con nuestros pueblos, pues creo que es un reto interesante, ¿no? Y creo que eso es un tema que me parece que necesitaríamos pensar mucho, ¿no? Necesitaríamos trabajar en él y que, bueno, desde ahí, o sea, precisamente desde encontrar esta metodología o qué sé yo, cómo le podamos llamar, pues desde ahí también encontrar las formas para poder incidir en los temas, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, ¿no? Que creo que si bien las juventudes vivimos un tema de violencia un tanto distinto al que pueden vivir o al que pudieron vivir nuestras abuelas o nuestras madres o al que pueden estar viviendo, creo que pues desde esta lógica del diálogo pues también se podrían encontrar formas, ¿no? Es como lo que pienso que podemos construir. Y lo último que yo nos escuché como a todas, ahorita en la participación anterior nos escuché a todas como con un tanto de ánimo, de incidencia en la política pública, ¿no? Y en realidad yo no sé de veras quién se anime a participar en el ámbito público, ¿no? Porque creo que también hay un desencanto con las instituciones, ¿no? Y creo que también muchas de nosotras hemos optado por no meternos a la política de partidos o a la política liberal, porque no creemos en eso, no creemos en esas instituciones y hemos optado justo por la organización y por los procesos autogestivos para poder construir eso que pensamos y soñamos, ¿no? Entonces, me parece que también sería importante que lo dialogáramos, ¿no? Que lo platicáramos, porque a diferencia de algunas de nuestras mayoras y de incluso de la coordinación colegiada, pues hay varias que sí están metidas en temas de incidencia, digamos, directa en el Estado, porque pues el Estado como ese ente normativo sigue existiendo, ¿no? Y hay quienes sí están en las instituciones y hay quienes sí apuestan a partidos políticos y hay quienes, pero de nosotras yo no, salvo Pati Torres, no sé quién más esté como metida, ¿no? Y salvo Adriana, que recuerdo que en algún momento trabajó en administración pública, ¿no?
pero de ahí en fuera, como que la mayoría creo que, bueno, tal vez desconozco, pero justamente me parece que sería un asunto interesante a plantear, ¿no? Porque de por sí en México la participación de las juventudes solo en las votaciones es bajísima, ¿no? Solo en la votación es muy baja, y pues mucho menos en el asunto de pensar en lanzarte para tener un puesto de toma de decisiones, desde la lógica de la política partidista, ¿no? Entonces, me parece que también tendríamos que, o podríamos, no sé si tendríamos, pero sí que podríamos platicarlo, ¿no? Y mirar qué se va armando de ahí, ¿no? Porque claro, todas o la mayoría dijimos, no tenemos idea de mucho de política pública, pero consideramos esto, ¿no? Entonces creo que es una beta interesante, ¿no? Eso, gracias. Sí, me parece muy interesante, Liz, lo que habías comentado y me parece también muy interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que es algo que ya veníamos pensando entre algunas. Por ejemplo, yo recuerdo haber hablado con Elvira sobre esto. Creo que en algún momento también nos hemos sentado con Liz cuando nos hemos visto y todo eso, respecto a como que la pregunta, la duda que nosotras tenemos como jóvenes es si la agenda actual de la agenda política de la CONAMI tiene una perspectiva de juventudes. Y creo que es algo que también se había comentado en el conversatorio interno anterior, que creo que Patti lo comentó, me parece que también Fabi lo dijo, ¿no? Lo compartió. Y es algo que yo creo que es necesario, ¿no? Que tendríamos que sentarnos a reestructurar y rediseñar la agenda política de la CONAMI con perspectiva de juventudes. Porque si bien Patti nos compartía que será en el 2013 fue como la formalización de la Comisión de Niñez y Juventud, pues no tiene mucho tiempo, o sea, tiene solo unos añitos de caminar esta comisión, digamos, ¿no? O sea, desde lo formal. Entonces yo creo que es necesario que ahora podamos integrarnos, sentarnos intergeneracionalmente para que todas las perspectivas y todas las miradas sean contempladas en la agenda política que nos es común, ¿no? Que es común para nosotras. Aunado a ello, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahorita como Comisión de Niñez y Juventud es justamente abrir más espacios como este donde nuestras voces sean escuchadas. Ya lo decían nuestros lemas que pues siempre cuando alzamos la voz, que pues nada sobre la niñez y la juventud sin la niñez y la juventud. Entonces, si estamos hablando sobre jóvenes, si estamos hablando sobre la niñez indígena, es necesario que podamos garantizar espacios donde ellos y ellas también alcen sus voces y puedan compartir las problemáticas que son, que dependen también de su propio contexto, ¿no? Ya decíamos que somos diversas, las juventudes somos diversas, que depende también de nuestros usos y costumbres, y como enraizando un poco más esto, tener en cuenta que sabemos que los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas no justifican la violencia que se ejerce contra nosotras, ¿no? Que eso quede como muy claro al momento de estar en estos espacios, tanto en toma de decisión como en los procesos de formación de la CONAMI. Y justamente también esto porque es necesario, que creo que, o sea, ya es algo que hemos estado platicando como Comisión de Niñez y Juventud, que es necesario que podamos fortalecer los procesos comunicativos entre las organizaciones base para que se puedan ir integrando más jóvenes a esta comisión. Entonces, si la idea es seguir caminando en conjunto desde lo comunal, desde nuestras culturas, de nuestras organizaciones base, es necesario que exista esta comunicación y esta inclusión a otras jóvenes de cada organización base, ¿no? Eso yo creo que es lo principal y es el gran reto que tenemos ahorita, más que posicionar como un tema, bueno, sí, más que posicionarnos políticamente, porque podríamos decir que hemos estado trabajando con derechos sexuales y reproductivos, con identidades, con tierra y territorio, pero es necesario que podamos abrir este canal de comunicación para que más jóvenes se vayan integrando, que conozcan este proceso de participación, que volteemos a ver a nuestras ancestras, a nuestras mayoras, que agradezcamos
que ellas también han luchado y nos han abierto el camino para que nosotras estemos justamente hoy aquí platicando, y entonces que ellas también puedan tener la oportunidad de alzar las voces ante las injusticias. Entonces, espero haber sido clara. Elvira, ¿quieres participar? Piri, no sé. Pues yo me estaba esperando para el final, no sé si antes... Pero vemos con alguien más si quieres. Viridiana o Elia o Dulce. Bueno, si quieren voy yo en lo que se animan. Bueno, pues yo creo que sí nos falta, o sea, creo que tenemos que hacer trabajo como en varios niveles. O sea, por un lado el tema del fortalecimiento interno, que es algo que ya se ha venido como trabajando partiendo desde el diagnóstico también de cómo está la participación de juventudes en las organizaciones integrantes y bueno, pues ahora creo que estamos en la etapa justo de seguir y de empujar más fuerte, ¿no? Entonces creo que sí, por un lado el tema de fortalecimiento interno dentro de CONAMI y dentro de las propias organizaciones, de la participación juvenil. Por otro lado, a la agenda que ya tenemos, sí creo añadirle como algunos puntos desde específicamente para juventudes, ¿no? De lo que está pasando, porque sabemos que al final los problemas que afectan pues a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas, claro que nos atraviesan, que al final lo que pase con el colectivo pues nos atraviesa en lo individual y también lo que nos pase a nosotras en lo personal, claro que también impacta en la colectividad, ¿no? Entonces creo que a la agenda que ya existe, valdría la pena hacerle un agregado, o sea, no hacer una agenda separada, sino creo que hacerle un agregado. Y creo que también en términos de incidencia, o sea, creo que dentro de lo que ya existe de experiencia previa en CONAMI, tenemos a las mayoras, pues que fundaron CONAMI, que estuvieron en Oaxaca, que estuvieron con la comandante Ramona, con las zapatistas, o sea, tenemos creo mucha historia muy rica en CONAMI, entonces pues sí necesitamos seguir privilegiando también los espacios de diálogo intergeneracional donde podamos ir escuchando, donde podamos ir aprendiendo, compartiendo y refrescando también algunas cosas, ¿no? Hay muchas cosas también que creo que han ido cambiando pues sí, en el camino. Yo, por ejemplo, algo que veía era que yo me siento un poco de una generación intermedia, o sea, no soy tan grande, tengo 27 años, pero por ejemplo, pues veo a nuestras fundadoras, y veo a las más jóvenes y sí hay como algunas diferencias, ¿no? Entre las más grandes, pues también, por ejemplo, no sé, yo veía que no se usaba tanto nombrarse feminista, por ejemplo, ¿no? O los temas como aborto, como diversidad sexual se tocaban con mayor tibieza o no se mencionaban, o sí se mencionaban, pero en lo privado, ¿no? Y a las más jóvenes, pues las veo desde una posición diferente, ¿no? Algunas nombrándose feministas, otras hablando desde la posición de diversidad sexual, otras también activamente en el activismo por el tema del aborto. Entonces, o sea, sí hay cambios y creo que estos diálogos intergeneracionales valen mucho la pena hacerlos. También yo creo que nuestras mayoras tienen mucho que decirnos en estos temas y ellas mismas lo saben, lo han trabajado, lo han vivido, pero las condiciones también van cambiando. No es lo mismo cuando ellas se tuvieron que abrir camino dentro del movimiento en general y también con los hombres, pues, ¿no? También para ellas no fue sencillo llegar a un espacio que era totalmente de hombres o las que han estado en organizaciones mixtas. Sabemos que es mucho más difícil que les hayan dejado tomar la palabra, que hayan podido ocupar cargos de dirección. Entonces también creo que de alguna forma, por lo menos mi experiencia ha sido que yo casi siempre he estado en organizaciones de mujeres, ¿no? Y lo agradezco mucho, la verdad, porque conozco compañeras que han estado en organizaciones mixtas y sí ha sido una lucha muy dura para ellas poder posicionarse y poder estar en los espacios, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo intergeneracional. Sí tenemos que hacer un agregado también dentro de la agenda para la parte de juventudes. Tenemos que seguir el fortalecimiento interno también con las jóvenes. Y pues seguir buscando la forma de que pues ellas tengan muchas herramientas o tengamos muchas herramientas para continuar el trabajo también en lo organizativo. Pues es como un diálogo de ida y vuelta y que en realidad todas aprendemos, pues, ¿no? Para mí, CONAMI justo me emociona mucho estos 23 años porque es
pues, o sea, pienso como cuando yo tenía 4 años, pues, cuando Konami nació, ¿no? Y ahora, 23 años después, vemos muchos avances. También veía con mucha emoción, por ejemplo, el tema también de que en el 95, pues, también estuvieron nuestras hermanas mayores en el proceso y ahora nosotros también estamos aquí con ellas. Entonces, pues el proceso va creciendo y se va fortaleciendo mucho. Entonces, pues eso me emociona mucho este aniversario, estoy muy contenta y pues yo creo que necesitamos seguir trabajando y seguir ampliando y también seguir creciendo más también al interior y hacia el exterior de Konami. Y por último, respecto al tema de participación política, Liz, yo también me lo he preguntado mucho, ¿no? O sea, como quiénes realmente están dispuestas a hacerlo, a tomar el reto, porque no es sencillo. Además, estar dentro de la estructura del Estado, pues, implica un montón de cosas, ¿no? Y además que implica muchas decepciones también, yo creo. Pero bueno, yo creo que también tenemos ejemplos, como hace rato mencionaba Natania Pariona, ¿no? Que ella fue congresista en Perú y a mí me encantaba ver sus participaciones en el Congreso también cuestionando, posicionando el tema, hablando, y yo digo, bueno, si algún día llegamos a esos espacios, esos son como nuestros referentes. Entonces yo creo que para quien sí se quiera animar, hay que hacer fuerza común, hay que prepararnos y poderla apoyar y acompañar. Y para quien no quiera, pues hay que seguir dando lata desde fuera, porque al final quienes están en el poder deberían servirle al pueblo, ¿no? No servirse a ellos mismos. Que lamentablemente pues eso pasa y nuestra clase política mexicana, la verdad, a mí siempre me deja mucho que desear y cada día es una nueva decepción, pero pues yo creo que por eso es importante que quienes se quieran animar se animen, nosotros apoyemos y pues eso, ¿no? Pero hacer política desde una manera diferente. Gracias. Creo que yo. Pues compañeras, yo agradecerles la neta estos 23 años, pues gracias a ustedes, a las que han estado, a las mayoras, pues a crear estos espacios donde pues nosotras las juventudes podamos participar. Yo pues llevo, en el 2018 me integro a Konami y fue así como algo muy, muy bonito el encontrarnos, el conocernos, el cruzar nuestro camino del SACD, del camino que, pues así le decimos acá, el SACD, y pues los retos de la agenda de la juventud indígena de la Konami, yo creo que hemos platicado mucho y para también no ser tan repetitiva del fortalecimiento interno de las organizaciones bases en el tema de juventud para que también podamos fortalecernos como Konami nacional. Y justo estaba pensando mucho que pues varía mucho en cada contexto, ¿no? Y precisamente lo platicábamos en una reunión interna que pues hay juventudes que ya son madres, hay juventudes que pertenecen a la comunidad LGTB, hay juventudes que se reconocen como feministas. Entonces, pues el fortalecimiento interno y el reconocernos y pues empezar a fortalecernos internamente desde nuestras organizaciones bases sería como el gran reto y crear espacios, justo como les había mencionado compañeras anteriormente, para que se integren más juventudes y la niñez. Gracias, Dulce. Viri, ¿quieres participar? Y cerraríamos con Elia. Bueno, después Pati, pero Viri. Bueno, para poder enfrentar uno de estos retos que llevamos, pues sería fortalecer espacios de participación para jóvenes, y pues también podría ser que la Konami nos apoye a difundir el trabajo que colabora en el Consejo Indígena del Trueque, para que la juventud de hoy pueda seguir fortaleciendo nuestra cultura y no se pierda nuestro patrimonio cultural que llevamos. Gracias, Viri. Elia, y cerramos con Pati.
¿Está desactivado tu audio, Elia? Sí, ya. Pues yo también considero que es muy importante el que nos dejen participar a nosotras como jóvenes, y considero que también es bueno que haya más participación de nosotras y de las niñas también, ¿no? Porque es pues muy importante, ¿no? Escuchar lo que piensan, sus aportaciones. Entonces, veo que es muy, muy bueno estos espacios de participación, de diálogo entre nosotras, para que nos aporten ideas también, como también nosotras aportamos, pues es muy enriquecedor escuchar las ideas de las demás compañeras, de las demás jóvenes. Entonces, pues considero que este tipo de espacios son muy importantes, y de que existan otros espacios más dentro de nosotras, como CONAMI, como también las jóvenes que se quieran dar hacia nosotras. Gracias, Elia. Pati, cerramos contigo. Gracias de nuevo, Lau. Pues la Agenda de Juventudes de CONAMI es un espacio abierto y para la construcción, y la construcción desde las organizaciones de la misma CONAMI. Entonces, en la medida que las organizaciones vayan involucrando a mujeres jóvenes de sus organizaciones, esto va a ir caminando y se va a ir enriqueciendo. Ya ustedes comentaban varias cuestiones acerca de varios puntos importantes, fundamentales. Me parece que un tema que debe seguirse trabajando es el de identidades. Y las identidades desde la parte del trabajo comunitario, pero también el trabajo organizativo. Es decir, las chicas, las compañeras que son integrantes de alguna de las organizaciones de CONAMI, pero también de esta parte de involucramiento dentro de sus comunidades. Algunas hemos tenido que salir de las comunidades a estudiar, y esto hace una reconfiguración de la identidad muy distinta a las chicas que se quedan dentro del espacio comunitario. Entonces, eso también lo tenemos que trabajar, justamente porque uno de los puntos de tensión es el no reconocimiento de ser indígena o ser de un pueblo originario por estar fuera de la comunidad. Y puede ser este no reconocimiento, ya sea por la misma comunidad o porque una se sienta fuera del lugar cuando ya está fuera de esa misma comunidad. Incluso existe esta situación de discriminación de las compañeras que han tenido que salir de su comunidad a estudiar y reciben cierta discriminación en sus escuelas, pues a donde están asistiendo a clases, pero resulta que también la comunidad está en una situación pues como de tensión y ya tampoco la reconoce o no la recibe bien. Entonces, situaciones como esas que se tienen que trabajar, se tienen que valorar sobre todo, y no debemos dejar de tocar ese punto. Otro punto que me parece necesario seguir abordando es el tema de las diversidades. Hay cuestiones sobre esta imposición de una religión católica en cuestiones de lo que debiera ser el género, y un género binario, y ese género binario es hombre-mujer, y los matrimonios deben ser hombre y mujer, y además te tienes que casar a cierta edad, y toda esta colonización espiritual también, que minimiza el cómo se comportan cuestiones como las diversidades, cuestiones como géneros y también las cuestiones como identidades. Creo que eso también se tiene que tocar porque nos da posibilidad de abrir paso al diálogo sobre aborto y sobre feminismos. Como bien decía Elvira, en la generación que ahorita está llevando la Comisión de Niñas y Juventud, es mucho más fácil que se identifiquen como mujeres feministas. Algunas de nuestras mayoras, incluso yo, no me considero una mujer feminista,
por varias tensiones y desencuentros con algunos feminismos, como el feminismo liberal que ustedes vieron en semanas pasadas, todo el desencuentro que se dio sobre el tema de trabajo sexual, ¿no? Entonces, quizá poder abrir más el diálogo sobre estos temas, sobre feminismos, sobre cuántos feminismos hay, si existe el feminismo indígena, quiénes se consideran como feministas indígenas, y en el sentido sobre todo si es un pensamiento individual o si es un pensamiento colectivo. Es decir, desde mujeres indígenas, cómo nos identificamos, cómo nos sentimos para apropiarnos de ciertas agendas, pero también cómo exigimos que esas ciertas agendas pues tengan pertinencia cultural. Y en esa pertinencia cultural, pues también seguir recuperando nuestra espiritualidad. Me dio mucho gusto que hayan hecho una invocación, esa invocación que poco a poco se ha ido recuperando en todas las reuniones de CONAMI y que hemos podido, digamos, pedir que las cosas fluyan, que la palabra fluya y que las ideas también se puedan concretar en objetivos concretos. Esa parte de la espiritualidad muchas veces se nos fue negada, sobre todo a las abuelas, y se les impidió que encendieran la velita o que encendieran el copal, y entonces me dio mucho gusto de que ustedes lo estén retomando. Esto igual debe seguir uno de los puntos principales dentro de la agenda. Y dentro de también esos puntos principales, creo que tenemos que seguir revisando el tema de violencias, las situaciones en contra de las mujeres en general, y en contra de las mujeres de manera particular, pues siguen siendo preocupantes. La agenda pública no ha podido resolver situaciones que tienen que ver con violencias contra las mujeres y contra las mujeres indígenas, y siguen aumentando los feminicidios. En esta cuestión de la pandemia han sucedido varias cosas, y dentro de esas varias cosas, pues entre que la pandemia, o bueno, el virus sigue en aumento, pues también la violencia, ¿no? Entonces, una cuestión que también se tiene que revisar es justamente cómo desde las juventudes se está revisando el punto de violencias, cómo pretendemos seguir en un proceso de vida, un proceso de lucha o un proceso de acompañamiento, incluso organizativo, en cuestiones que tienen que ver con violencias. Y otra cuestión que me parece fundamental, bueno, todo me parece fundamental, chequen, la cuestión de la participación y representación política. Me parece que uno de los puntos fundamentales que ustedes abordaron fue esa pregunta, la participación y representación política. Y bueno, tampoco tenemos que casarnos con los partidos. Digo, no todo el tema de el sistema de partidos está totalmente abierto, aunque existen cuotas para juventudes. Pero bueno, también está el espacio de las organizaciones, están los espacios de los organismos internacionales en donde la CONAMI y el ECMEA están muy bien posicionados, y hay espacios que se han podido vincular, y que a través de esos espacios que se han podido vincular, pues se han abierto escuelas de formación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con la Escuela Global de Liderazgo, o en este caso la Comisión de Niñez y Juventud, y esta escuela de liderazgo que se tiene también para las chicas del ECMEA, ¿no? Entonces, estos espacios de formación y estos espacios de fortalecimiento de capacidades desde la CONAMI y desde el ECMEA, pues también tienen que seguir en este proceso. Pero si las chicas de la comisión y las chicas de las organizaciones de CONAMI no tienen un compromiso con sus organizaciones y no tienen un compromiso con la lucha de los pueblos, y de manera particular de las mujeres indígenas, pues no avanzamos. Entonces, creo que una cuestión fundamental es justamente involucrar a las infancias, involucrar a las juventudes, de tal forma de que estos procesos de formación, desde lo mínimo o lo muy micro, que podemos hacerlo dentro de la casa, dentro de la familia, dentro del espacio organizativo, dentro de la comunidad, poco a poco involucrando este diálogo intergeneracional, que siempre va a ser muy complicado, sobre todo donde están la mayoría de personas mayores y la mayoría de hombres quienes están dirigiendo a las comunidades. A veces es un poco complicado, pues, que como mujeres indígenas y jóvenes estemos asumiendo ahí
algunas responsabilidades, pero no es una cosa que no se pueda. O sea, CONAMI ha demostrado también que tal vez la generación de las fundadoras y la generación de las que ya han sido coordinadoras generales, quienes se pueden llamar dentro del Consejo de Mayoras, lo que han tenido más, ¿cómo se dice?, más fuerte, su incidencia más fuerte ha sido en el espacio político. Y ese espacio político en este momento, digamos que no precisamente es un punto fundamental de la Comisión de Niñez y Juventud, porque ya se abrieron los panoramas o se abrieron los espacios de actuación en donde no necesariamente vamos a ir a platicar solo con el gobierno. Entonces, están los organismos internacionales, hay posibilidades de formación y pues también hay mucha posibilidad de acompañamiento, por lo menos de nosotras como parte del Consejo de Mayores. Entonces, me parece que este ejercicio me parece también necesario, me parece un espacio que se tiene que estar replicando, que las condiciones no son las más óptimas, que lo ideal es que estemos juntitas, platicando desde cuestiones como tal vez muy personales, que también es lo que nos ayuda a crecer, y también cuestiones que tienen que ver justo en cómo hacer planteamientos, ya sea en la parte de la casa, en la organización, en la comunidad, o desde un espacio laboral, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, también tendríamos que revisar estas cuestiones de política liberal contra los espacios organizativos, y qué tanto nosotras asumimos el compromiso, porque la verdad es que sí tiene que ver con mucho compromiso, porque en lugar de irte a las fiestas patronales, pues te vas a ir a una reunión. En lugar de irte al cine o a pasar con el novio, te vas a ir a un encuentro a bacalar, ¿no? O a alguna otra reunión que tenga que ver justo con eso. Y luego no todas las personas pues están dispuestas a hacer ese compromiso, no de manera personal, sino que es un compromiso que trasciende. Y ese compromiso, pues obviamente que lo tenemos que seguir caminando, igual seguir fortaleciéndonos, seguir acompañándonos, sobre todo preguntar a las personas mayores, pero también no tener miedo de proponer y de cuestionar. Yo creo que de eso se aprende mucho. Entonces, bueno, ya, hasta ahí le dejo. Muchas gracias a todas. Gracias, Pati. Muy acertado tu comentario, sobre todo por la claridad en este sentido de la participación y representación política, ¿no? Y que como Comisión de Niñez y Juventud, pues hay que retomar, ¿no?, esa lucha histórica de las mayoras y, bueno, de qué manera la vamos a estar como planteando, ¿no?, en el contexto actual. Liz quiere comentar algo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Aparte de Lisbeth. Bueno, gracias. Nada más una indicación, Liz. Haces tu comentario y cierras la invocación. Si nadie más va a comentar algo, cierras la invocación, ¿no? Por favor. Sí. Gracias, Lau. Pues también agradecerle mucho a Pati porque creo que también su perspectiva como hasta histórica del propio proceso de CONAMI es bastante lúcida, ¿no? Y puso ahí muchos temas que no, bueno, que creo que varias tenemos en la cabeza, pero están como ahí nada más, ¿no? Y a mí me gustaría como abonar un poco respecto al tema de las violencias, porque creo que uno de los aspectos que hay que como pensar ahí es que, a ver, a nosotras como jóvenes, o al menos me parece que eso sucede, no, digamos, no es que existan, o sea, no hay un asunto, o se ve menos un asunto de violencia física, ¿no? Que es lo que pasaba con nuestras abuelas y que es lo que pasaba con nuestras madres, ¿no?
y en ese sentido se hace más difícil de alguna manera mirar cuáles son las formas de violencia que se ejercen contra mujeres, ¿no? Entonces creo que la violencia se ha recrudecido y también se ha transformado, ¿no? Y creo que ha aprendido a pasar más desapercibida. Y pienso que en ese sentido tenemos un trabajo importante, ¿no? También en concientizar a las juventudes en general, pero en particular a las mujeres indígenas, por supuesto, a las jóvenes indígenas y a las niñas indígenas, ¿no? Porque el recrudecimiento de la violencia, o sea, está por supuesto el tema más visible del feminicidio, y en ese caso la invisibilización de los feminicidios en contextos indígenas, pero también está una violencia en el noviazgo que ya no solo pasa por los celos, ¿no? Sino que hay una transformación porque también las masculinidades se están transformando y no lo hacen desde la lógica del buen trato, digamos, ¿no? Sino se hace desde este lugar también recrudecido de la individualización y como la coaptación, en fin, ¿no? Creo que este contexto tan precario, ¿no? Ha transformado la violencia, y creo que eso también necesitamos mirarlo, ¿no? Eso quería decir. Y bueno, creo que ya nadie más quiere participar, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a todas. De nuevo, muchas gracias a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, a nuestras abuelas. Muchas gracias al Consejo de Mayoras por esos 23 años, por construir este espacio en el que todas hemos encontrado una casa y un lugar de formación, y que hemos encontrado una comunidad también. Muchas gracias. Y bueno, creo que pues pedir porque nuestras palabras puedan no solo quedarse en las redes, sino seguir volando y llegar a otros espacios. Y bueno, pues muchas gracias. Pues vamos a seguir caminando y a seguir entretejiendo nuestras luchas. Hamadi. Bueno, gracias, Liz. Pues, hermanas, hemos terminado esta actividad por hoy, el diálogo con jóvenes. Les agradezco mucho a todas su participación y, bueno, sobre todo poner su pensamiento y corazón en este espacio, ¿no? Porque de eso se trata. Y pues seguir en esta lucha colectiva organizada junto con las mayoras, ¿no? Y como coordinación también. Entonces, pues somos las voces de esas generaciones que se han ido construyendo, ¿no? Seguimos los pasos de las mayoras y bueno, pues ese es el compromiso como Juventud CONAMI. Pues agradecemos a todas las personas que nos siguieron a través del Facebook Live. Y bueno, recordarles que falta otra actividad de cierre por los 23 años de CONAMI, que es el 5 de septiembre. En el marco del Día Internacional de la Mujer va a haber una jornada de cine. Entonces, pues no se la pierdan. Esta información es de Facebook. Muchas gracias a todas y bueno, pues a despedirnos, compañeras. Gracias. Gracias a todas. Un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Gracias. Cuídense. Adiós.